para este grupo de pacientes, que podemos ver que considerablemente varía si tomamos la cantidad de muertos que hay en el estudio en relación a la N total de las publicaciones. Y esto es una trampa que suelen hacer la mayoría de los autores, es publicar el porcentaje de mortalidad en relación a la N total. Pero cuando uno revisa las publicaciones que hay hoy en día, se da cuenta que hay un montón de pacientes que al final del estudio permanecen internados, con lo cual la mortalidad informada por muchos estudios, que puede ir del 24%, puede llegar a ser el 96%. Entonces, todavía no tenemos en claro cuál es la mortalidad para los pacientes que están en ventilación mecánica, en terapia intensiva por COVID, pero sí sabemos que es una mortalidad elevada y bastante más elevada posiblemente de lo que reportan los papers. Nosotros en la Argentina tenemos un grupo que se llama Telegram Group, que es un grupo de cuidados respiratorios, que tenemos una base de datos, que hacemos seguimiento de pacientes, y de esta base salió una reciente publicación que está impresa, todavía no está disponible, pero ya ha sido aceptada por la revista brasileña de terapia intensiva, que es la primera publicación de Latinoamérica en relación a COVID en pacientes ventilados. Y algo les puedo adelantar es que sobre un total de 47 pacientes que presentamos, con un promedio de edad de 61 años, en su mayoría hombres, con un SAPS-2 de 43, índice de Carson de 3, los pacientes que fallecieron, que fueron 29, que sobre el total de la muestra son alrededor del 60%, pero sobre los que finalizaron, digo, sobrevivientes y muertos, nada más son alrededor del 70%, podemos decir que son pacientes que son más añosos, si bien la pena fue significativa, pegó en el palo, y esto tiene que ver con el tamaño muestral, o sea, 66 años versus 52, fueron pacientes más severos al ingreso, fíjense, el score de SAPS es más alto, y algo considerable es que el índice de comorbilidades de Carson también fue significativamente más alto en este grupo. Cuando uno usa un modelo de análisis multivariado para predictor de mortalidad, el Carson arroja un odds ratio de 2.27 para mortalidad en pacientes con COVID en ventilación mecánica, con lo cual el paciente con COVID que ingresa a terapia intensiva y tiene comorbilidades y es ventilado, tiene una mortalidad más alta inherentemente relacionada a las comorbilidades. Esto es una diapositiva muy interesante de una publicación nueva de Hannah Wunsch, que hace un racional bastante importante que tenemos que considerar en relación a los pacientes en ventilación mecánica. Dice que el objetivo de utilizar la ventilación mecánica para pacientes con COVID es universal. Todos ventilamos a los pacientes con el objetivo de salvar vidas, ¿no? En ese contexto, nuestro objetivo principal es reducir la mortalidad para garantizar que esta sea lo más baja posible para todos. Y esto lo hacemos independientemente de la edad, del género, las comorbilidades que tengan. Nosotros ventilamos a los pacientes con el objetivo de disminuir la mortalidad y llevar la mortalidad dentro de lo posible a una tasa plana, digo, a una tasa de 0, si esto fuera lo ideal, ¿no? Idealmente nosotros querríamos que no se muera nadie. Lo que pasa es que gran parte de los pacientes con COVID tienen edad dañosa, múltiples comorbilidades, fragilidad, y esto conlleva un riesgo aumentado de mortalidad, lo cual impacta directamente sobre esto. Si ustedes ven análisis de pacientes no COVID en ventilación mecánica añosos, van a ver que la mortalidad es mucho más alta que para los pacientes jóvenes. Hay estudios, por ejemplo, hay un estudio de Nueva York del 2010 que muestra que los pacientes con más de 85 años se mueren el 50% de los pacientes ventilados. Asimismo, los pacientes con distrés severo sabemos que tienen una mortalidad del 40%. Entonces, si tenemos un paciente con COVID añoso y con distrés respiratorio severo, la mortalidad seguramente sea más alta. Entonces, está claro que para COVID ciertos patrones de comportamiento todavía no son claros, pero van a empezar a replicarse a través de los países y de los pacientes, y van a ser más evidente la mortalidad a medida que avance en el tiempo y que nosotros tengamos resultados más claros. Y ahí realmente vamos a poder ver el beneficio que tenga realmente la ventilación mecánica en términos de mortalidad sobre estos pacientes con COVID. En definitiva, la curva posiblemente tenga un comportamiento parecido, ¿no?, a los pacientes sin COVID, pero mucho más aplanado. Y esto iría de la mano de lo que el presidente está pregonando hace ya varios meses con la cuarentena, que es aplanar la curva. Nosotros lo que buscaríamos es aplanar la curva de mortalidad de los pacientes en ventilación mecánica. Entonces, cuando tenemos un paciente con falla respiratoria aguda y requerimiento de ventilación mecánica, que estos son criterios que uno va a definir en su centro de trabajo, estos son, por ejemplo, los que nosotros utilizamos en el sanatorio en Chorena para determinar qué paciente va a requerir ventilación mecánica. Dicho esto, perdonen, me detengo un segundo. Cualquiera que quiera la presentación, al final de la charla yo dejo mi mail, me pueden escribir y yo les envío por mail la presentación, para que, no sé, la tengan de referencia o la usen si la precisan.
Bueno, dicho esto, les decía que si tenemos pacientes con falla respiratoria aguda, con requerimiento de ventilación mecánica, lo primero que tenemos que hacer es asegurar la vía aérea, ¿no es cierto? Tener una vía aérea segura nos permite proveer a través de esta soporte ventilatorio para poner a la bomba muscular en reposo, que es uno de los principales objetivos, y disminuir el consumo de oxígeno, que es otro de los objetivos, ¿no? Y para esto vamos a colocar un tubo endotraqueal, que en un principio vamos a tratar que sea el tubo endotraqueal de mayor diámetro. Pensemos que tener un tubo endotraqueal de mayor diámetro favorece luego en el proceso de retirada de la ventilación mecánica en términos de resistencia. Entonces, esto ya iría de la mano de lo que ahora Matías nos va a presentar en un rato, que es el proceso de separación de estos pacientes del respirador. Entonces, pensarlo desde el momento que lo intubamos en algo que lo favorezca sería bueno. Controlar ese tubo que esté correctamente colocado, y sobre todo la presión del balón, que es algo que nosotros vamos a tener que tener mucho chequeo de esto, porque la aerosolización de partículas en este contexto es algo sumamente peligroso, ¿no? Entonces, me parece que es algo que vamos a tener que monitorear estrictamente. Una vez que dicho esto, lo que vamos a hacer es conectar al paciente al modo ventilatorio que nosotros estemos más entrenados en utilizar, posiblemente volumen control para la gran mayoría de las personas, ¿no? Yo suelo recomendar volumen control básicamente porque el volumen control nos permite dos cosas muy importantes en pacientes con COVID, una que es el asegurar el volumen minuto, ¿no? Y tener un volumen minuto seguro a lo largo del proceso de ventilación, y por otro lado un monitoreo estricto, ¿no? Que es mucho más fácil y sencillo llevarlo en ventilación controlada por volumen que en ventilación controlada por presión. También tenemos que considerar que vamos a necesitar utilizar pseudoanalgesia, y esta pseudoanalgesia posiblemente en niveles más altos de lo que habitualmente lo utilizamos para el resto de los pacientes. Insisto, los pacientes con coronavirus son pacientes con alta demanda ventilatoria, alto consumo de oxígeno, alta producción de CO2, con lo cual poner a la bomba muscular en reposo muchas veces necesita uso de dosis de drogas más altas que las que habitualmente estamos acostumbrados a utilizar. Nosotros, por ejemplo, en el sanatorio, en nuestro protocolo de pseudoanalgesia, no usamos benzodiazepinas en infusión continua en la gran mayoría de los pacientes, y en este caso, en pacientes con COVID, estamos utilizando con todos los pacientes benzodiazepina de primera línea. Obviamente y opioides, ¿no? Y esto permite a su vez un control más estricto del monitoreo y del poner en reposo la bomba muscular. Y a la vez nos permite inicialmente tener una programación adecuada de los parámetros del ventilador, que casi es el punto crucial, ¿no? de esto. Cuando uno va a programar los parámetros del ventilador en contexto de COVID, va a pensar básicamente en 4 variables, que son el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la PIP y la FIO. Si nosotros el volumen corriente lo seteáramos por el peso real del paciente, estaríamos cometiendo un error, ya que estaríamos sobreestimando el valor real de OBT que tiene que utilizar el paciente. Por lo tanto, lo que hacemos con los pacientes con COVID, al igual que con el resto de los pacientes, es calcular el BT a partir del peso corporal predicho. Algunas recomendaciones que se pueden hacer en contexto de COVID es, si yo no tengo cinta métrica descartable, nosotros estamos usando en el sanatorio cintas métricas de papel y las tiramos, las imprimimos, las usamos impresas y después las tiramos entre los pacientes, pero si ustedes no cuentan con esto para medir a los pacientes, son pacientes que habitualmente llegan lúcidos, se le puede preguntar al paciente directamente cuánto mide, y si no, porque, a ver, si yo voy a hacer esta cuenta, necesito tener sí o sí una tabla como la que ustedes ven acá a su derecha, la cual ya tiene determinado los diferentes volúmenes tidal a diferentes BT en relación al mililitros kilo de peso corporal predicho y en relación a la altura, que a ustedes les permite rápidamente determinar cuál es el BT. Pero si ustedes no tienen esta tabla confeccionada y pegada en cada respirador, como las nuestras, que están hechas por Valeria Renzi, que vi que están acá, que todavía perduran en el sanatorio, podrían utilizar directamente la altura menos 100, que es el peso teórico ideal, que si bien sobreestima en algunos kilos en relación al peso corporal predicho, es bastante cercano el valor, con lo cual eso sería una cuenta rápida que después podríamos ajustar y tomar una decisión rápida, ¿no? Posteriormente a esto tenemos que programar la frecuencia respiratoria, pero la frecuencia respiratoria tenemos que pensarla en términos de volumen minuto alveolar. Si nosotros sabemos que el volumen minuto alveolar está determinado por la frecuencia respiratoria y el volumen tidal, el BT
que en este caso va a estar relativamente fijo porque va a estar determinado por la cuenta que nosotros hicimos, y pretendemos no moverlo en términos de protección pulmonar. Ustedes tengan en cuenta que limitar las presiones de fin de inspiración en términos de volumen son casi cruciales para disminuir el impacto de la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Por lo tanto, si nosotros queremos modificar el volumen minuto, primero sería preferible hacerlo a expensas de la frecuencia respiratoria. Y en este contexto, si yo voy a modificar la frecuencia respiratoria para un BT fijo, para un volumen minuto alveolar, lo que voy a tratar de hacer es llevar una frecuencia respiratoria para mantener un pH por arriba de 720, no dejando de considerar, ¿no?, que la CO2 en estos pacientes suele ser un problema. Nosotros ventilamos a pacientes que inicialmente vienen con un volumen minuto altísimo, y cuando nosotros los dormimos y los colocamos en ventilación mecánica, disminuimos drásticamente el volumen minuto que el paciente está ventilando de manera espontánea, y esto tiene impacto directo sobre la ventilación alveolar, sobre la retención de CO2 y sobre el pH. Van a encontrar sistemáticamente que en los pacientes con coronavirus, cuando ustedes los ventilan, desarrollan en el transcurso del primer día, segundo día, acidosis respiratoria grave, con pH menores a 720. Entonces, hay un estudio de Dinamarca que es muy interesante porque pone nuevamente en discusión lo de los 6 mililitros kilo. Nosotros estamos muy atados a asociar la ventilación protectora a 6 mililitros kilos, pero también tenemos que tener en claro que si uno se maneja por la línea canadiense o por el AIR10net mismo, uno puede pensar que la ventilación protectora puede variar desde 4 a 8, entonces tenemos ahí un juego que nos permite levemente subir el volumen tidal si la frecuencia respiratoria no alcanza para acomodar esto. Ya vamos a ver cómo ajustarlo. Pero algo que podríamos hacer antes que tocar el volumen tidal es mejorar la irrigación pulmonar. Si yo tengo una frecuencia respiratoria límite sin generar atrapamiento aéreo y quiero mejorar el dióxido de carbono o el intercambio gaseoso, una de las cosas que tengo que hacer es, o que puedo hacer como herramienta, es mejorar la aireación pulmonar, y esto va a ser a través de la colocación de PIP, ¿no? Y para esto, para hacerlo de forma rápida y para que todos estemos de acuerdo en comenzar desde el mismo punto, podríamos empezar con 10 centímetros de agua. Ustedes piensen que la inflamación pulmonar, que muchas veces en estos pacientes impacta sobre la producción de surfactante, tiende a generar áreas de colapso. Si bien la telectasia no suele ser algo habitual en este grupo de pacientes, son pulmones fácilmente reclutables, son pulmones que también se mejoran con utilización de PIP, y utilizar un nivel moderado de PIP favorecería la homogeneización pulmonar y la disminución de las fuerzas de desillazamiento, o sea, un menor estrés y strain en el sistema. Entonces, en este contexto, si nosotros mejoramos la ventilación alveolar, terminamos impactando en la relación BQ, en el shunt y en mediadores inflamatorios que produzcan Billy, ¿no? O incluso modulando el esfuerzo diafragmático en el caso que lo hubiera, que posiblemente impacte en la disfunción diafragmática. Claro está que todo esto no puede ser dejado de lado el monitoreo, y dentro del monitoreo lo más importante es considerar la plató y el driving pressure como dos puntos de corte muy importantes que tienen que ver con una plató menor a 30 y una presión de trabajo menor a 15. Cualquier situación dentro del monitoreo dentro de la programación del respirador que nosotros nos conlleve mayor driving pressure o mayor plató del objetivo, nuestra primera estrategia debería ser pensar en disminuir el volumen tidal. No importa en el punto que estemos del volumen tidal, si estamos en 8, si estamos en 7, si estamos en 6 o en 4, nuestra primera estrategia debería ser disminuir el volumen tidal, no tocar la PIP para modificar la presión de trabajo de la plató. De hecho, muchas veces titular adecuadamente la PIP mejora la presión de trabajo, ya que mejora el volumen de pulmón aireado, con lo cual el volumen tidal es el punto crucial en todo esto, ¿no? Y acá me parece que es algo que nosotros no tenemos que dejar de que tenemos que tener siempre en primera plana en consideración, y es definir claramente, ¿no? Una vez programado adecuadamente el respirador de manera inicial, digo, lo que tendremos que tratar de hacer es aclarar el panorama y ver dónde estamos parados desde la fisiopatología del distrés. La definición que todos utilizamos habitualmente es una definición ampliamente abarcativa, que es la definición de Berlín, que implica una falla respiratoria aguda de comienzo en la primera semana, con una causa que no es enteramente explicada por causa cardiovascular, con un deterioro en la oxigenación marcado a través de la PAFI menor a 300, y con infiltrados bilaterales. Esto es muy abarcativo y entran desde peras hasta manzanas. Entonces, lo que podemos proponer es
pensar a este grupo de pacientes que ingresó con falla respiratoria aguda en contexto de COVID como pacientes que tengan menos de 150 o más de 150 de PAFI. Si los pacientes tienen más de 150 y menos de 300 de PAFI, podemos pensar que son pacientes que tienen lesión pulmonar, que no tienen indicación específica de distrés respiratorio, como puede ser prono, pero sí que tienen indicación para estrategia protectora y tienen un alto riesgo de transformación de la patología hacia distrés respiratorio. Por otro lado, si tenemos pacientes con 150, menos de 150 de PAFI, acá tenemos que considerar que es un paciente con posible distrés. Y acá es condición, es menester, dar un periodo de optimización a todo esto. Digo, titular adecuadamente la PIP, poner, si es necesario, bloqueantes neuromusculares, estabilizar los parámetros ventilatorios, resucitación, balance, digo, darle un periodo de optimización al paciente. Si el paciente después de ese periodo tiene más de 150 de PAFI, podemos considerar, como decía Villar, allá por el 2000, o como Elisa Estensor, o en 2008 creo que era, a los pacientes como un pseudodistrés, que son pacientes que parecían tener distrés, pero con un seteo adecuado salen de la definición y tienen una rápida mejoría con tratamiento optimizado. Estos posiblemente sean pacientes que podamos sacar más rápido del respirador y no pacientes que necesitemos tanta carga de trabajo ni tanto carga terapéutica. Pero si después de la estabilización y del periodo de optimización seguimos teniendo menos de 150 de PAFI, ahí ya estamos en el distrés que define Proceva, el estudio de Clogerin de Prono, que son esos pacientes con distrés de moderado a severo a pesar de la optimización y del bloqueo neuromuscular. Y acá tenemos dos grupos de pacientes que básicamente son con los que nos encontramos habitualmente, los más severos de COVID, que son los pacientes que tienen daño alveolar difuso, caída de la compliance, histopatológicamente tienen daño alveolar difuso y formación de membrana hialina, o pacientes con distrés sin daño alveolar difuso, como puede ser, no sé, la enfermedad pulmonar intersticial o la neumonía consolidativa. Entonces, esto me da un pantallazo general para tomar decisiones a posterior con una base sólida en donde sustentarme. Entonces, remarco el tema del periodo de optimización ventilatorio como un punto de partida para empezar a tomar decisiones más avanzadas. Una vez hecho esto de optimización del periodo, y habiendo estado el paciente con menos o más de 150 de PAFI, ¿no? Si el paciente tiene más de 150 de PAFI, si el paciente tiene más de 150 de PAFI y menos de 15 de driving pressure, podemos decir que es un paciente que con el seteo ventilatorio que teníamos está bien, que podemos esperarlo, que podemos tenerlo en una ventilación, lo que yo llamo crucero, dejarlo en ese modo ventilatorio, o lo que otros llaman en piñón fijo, y que siga así la programación del respirador hasta que la enfermedad de base vaya mejorando y podamos conseguir los pacientes para ir retirando soporte ventilatorio. O si no, si los pacientes tienen menos de 150 de PAFI o más de 15 de driving pressure, lo que tenemos que hacer en este grupo de pacientes es ajustar aún más la programación de la PIP, o sea, optimizar la programación de PIP y utilizar bloqueantes neuromusculares, que son cosas que impactan positivamente en los pacientes, ¿no? Digo, el bloqueante neuromuscular viene desde disminuir el consumo de oxígeno muscular hasta disminuir la fuerza de cizallamiento y sobredistensión pulmonar, hasta hay algunos que le ponen efectos, le atribuyen efectos antiinflamatorios. Digo, y el reclutamiento alveolar o la ganancia de volumen pulmonar de fin de expiración hace que la presión de trabajo o el volumen tidal que yo estoy entregando caiga en un volumen receptor más grande y la presión de trabajo final es más baja, con lo cual son dos cosas que impactan positivamente, no en la mecánica. En esa situación previa de menos de 150 de PAFI, más de 15 de driving pressure, con el objetivo de ventilación adecuadamente seteado, nosotros estamos en el punto de partida del estudio de Papazian, el estudio de bloqueantes neuromusculares que exigía como condición sine qua non estar con volumen control, estrategia protectora, plato baja, un objetivo de oxigenación y una tabla PIB-FIO para comenzar los bloqueantes y un objetivo de ventilación. Todo esto ya lo tendríamos preestablecido porque lo hicimos en el paso anterior. Entonces estaríamos en condiciones de comenzar bloqueantes neuromusculares, los cuales ya han demostrado en pacientes de moderados a severos que el uso de bloqueantes musculares disminuye la mortalidad, sobre todo en los pacientes más severos, con lo cual, habiendo hecho todo lo anterior, recién sería el paso para colocar bloqueantes neuromusculares.
Y en relación a la titulación o programación de PIP, si bien hay múltiples maneras de hacerlo, teniendo en cuenta la fisiopatología del COVID y pensando en términos también de bioseguridad, o sea, menor tiempo de permanencia dentro de la habitación, menor riesgo de fuga por presiones altas, podríamos pensar en ajustar la PIP a través de 3 formas, básicamente, que uno es lo que propone el estudio Express, del grupo francés, si no me equivoco, sí, el Express Trial, publicado en JAMA en el 2008, una curva de PIP compliant decremental o una presión transpulmonar de fin de expiración. Con el protocolo Express lo que tendríamos que hacer básicamente es subir la PIP hasta que la plató alcance 30, pero acá lo que no recomienda el protocolo Express, y yo sí les recomiendo, es que monitoricemos estrictamente la driving pressure. Si nosotros subimos la PIP a 10 y la plató alcanzó los 30, vamos a tener 20 driving pressure, con lo cual no sería un buen objetivo a pesar de estar titulado según el Express. Entonces, si eso nos pasara, lo que tendremos que hacer es bajar el volumen tidal, llevarlo todo lo bajo posible que el pH nos permita, y ajustar el driving pressure con la PIP más alta que dejamos en relación al pH. Otra forma de hacer es una curva decremental PIP compliant, pero a diferencia de las PIP compliant de cualquier paciente con distrés, como estos son pacientes que no tienen grandes problemas en términos de mecánica pulmonar, inicialmente lo que podemos hacer es iniciar la maniobra desde un nivel de PIP no tan alto, como puede ser entre 20 y 25 centímetros de agua de presión. Esto tomarlo como una maniobra de reclutamiento técnicamente, o de homogeneización, porque en la maniobra de reclutamiento, yo no sé, me parece, yo no recomendaría hacer maniobra de reclutamiento en este grupo de pacientes de manera rutinaria, por lo menos. Y una vez estando en estos 20, 25, comenzar a hacer después de un periodo de estabilización de 10, 15 ciclos, comenzar a hacer una decremental PIP compliance y buscar el punto de PIP con mejor compliance. Esto lo pueden hacer muy fácil al lado del respirador, como el paciente para esta altura ya está bloqueado. Ustedes, en vez de hacer una compliance estática, pueden guiarse con la compliance dinámica del respirador, que están viendo ciclo a ciclo, porque el comportamiento va a tener el mismo formato. Entonces pueden determinar la PIP para mejor compliance de esa forma. Y si no, algo simple es poner un catéter esofágico y medir la presión transpulmonar de fin de expiración, dejándola levemente positiva. Y esto también es una estrategia para titular la PIP de manera más óptima de lo que lo habíamos hecho inicialmente con la tabla PIP-FIA. Y nuevamente, ¿no? Si salgo de los menos de 150 o el driving pressure es mayor a 15, me voy al crucero. Digo, esto es fácil de interpretar. Si con la estrategia que yo hice me fue bien, bueno, espero, en esa estrategia, espero que el paciente mejore su cuadro y para empezar a pensar en discontinuar la ventilación mecánica. Pero si el paciente no mejora y el paciente sigue estando con menos 150 de PAFI o con más de 15 centímetros de agua de presión de driving pressure con ese seteo optimizado con titulación de PIP y bloqueo neuromuscular, tenemos que llamar a la reina de todo esto, que es el decúbito prono, ¿no? Algo que yo les quiero remarcar en relación al decúbito prono y que tiene que ver con la mecánica pulmonar, ¿no? Estos son 8 pacientes que tenemos del Sanatorio Anchorena, que tuvimos seguimiento durante 14 días de mecánica ventilatoria y oxigenación. Y fíjense ustedes cómo los pacientes tuvieron, esto es día 2, 7 y día 14, para todas las barras. Fíjense cómo la plató no se modificó significativamente, ¿sí? Empeoró un poco, pero se mantuvo más o menos similar. La PIP tampoco se varió mucho, el driving pressure no varía mucho, obviamente, y la compliance tampoco. Sí, la oxigenación. Entonces parecería ser que inicialmente, si uno tiene una estrategia optimizada de ventilación mecánica, la mecánica pulmonar no cambia tanto. Sí existe esto que Gattinoni escribe del pasaje de LH, pero de los fenotipos, ¿no? Uno parece verlo, sobre todo en las historias finales de la enfermedad, pero es interesante pensar en esto de la mecánica porque los objetivos del prono pueden ser tanto mecánicos como objetivos de oxigenación. Entonces, si uno se guía por objetivos mecánicos, tiene que tener en cuenta que lo que viene pasando es que la mecánica no cambia mucho, entonces muchas veces nos obliga a continuar con la sesión de prono, porque si el cambio fue poco, pero vamos a tener que continuar con la sesión de prono, y si nosotros pensamos que muchos autores están recomendando hacer más de 3 sesiones en cada paciente, esto conlleva un volumen de trabajo muy alto, y sobre todo conlleva
también, o es necesario también para esto un equipo altamente entrenado, porque son pacientes que van a estar por mucho tiempo ventilados y con mucho requerimiento de soporte, con lo cual no solo necesitamos volumen de gente, sino que esa gente también esté entrenada en la maniobra, con lo cual es cosas que tenemos que tener presente a la hora de decidir prono. Y sin duda, antes de pensar en el prono, la estabilización juega un rol crucial, ¿no? No podemos pensar en pronar antes de estabilizar al paciente. Digo, si uno piensa en pronar antes de estabilizar al paciente, lo que va a hacer es superponer conductas y va a tener errores de interpretación y sobre todo hay que pararse en lo que la evidencia describe y que es que Clogerin, en su artículo de New England Journal of Medicine, dice que para pronar a los pacientes se requiere de 12 a 24 horas de estabilización. Entonces, eso es prono temprano. No es prono temprano, el paciente entró, lo ventiló, lo bloqueé y a las 2 horas está pronado. Prono temprano es después de la estabilización de la ventilación mecánica, con lo cual me parece que esto es un aporte que tenemos que tener grabado en la cabeza. Y después de este periodo de estabilización, si el paciente persiste con este distrés que denominamos el distrés de Proceva, ¿no? Que hoy les mostraba, ahí podemos comenzar a pensar en la maniobra como dice Clogerin. Entonces, ¿por qué pronar a los pacientes? ¿No? Se sabe ya desde hace mucho, fíjense, este paper es de 1974, ¿no? Muchos de ustedes no habían nacido todavía, que demuestra claramente cómo los pacientes paralizados, ¿sí? A diferencia de los pacientes anestesiados, tienen un ascenso del diafragma que genera una caída del volumen pulmonar de fin de expiración por desplazamiento cefálico del diafragma. Y ya en esa época recomendaban como única estrategia para mejorar esto la posición prona. ¿Y por qué la posición prona? ¿No? Porque si uno piensa al pulmón como esto del efecto Slinky del resorte, ¿vieron esto con lo que juegan los nenes que van para un lado y para el otro, estos resortes? Si uno piensa al pulmón como un resorte triangular, claramente las bases son mucho más amplias que los vértices, ¿no? Visto esto desde de ventral a dorsal, ¿no? No son vértices, pero bueno, que la parte de arriba que la parte de abajo, claramente tiene más volumen, y la tendencia de este resorte, si yo lo agarro del extremo superior, por efecto de la gravedad, es colapsar todas las bases, que es donde más volumen de pulmón hay. Por eso, cuando uno da vuelta al pulmón, deja hacia arriba las zonas pulmonares con mayor masa de volumen pulmonar, lo cual genera un gradiente de presión favorable para la ventilación hacia la zona de mejor perfusión del pulmón, que estando en la posición que sea, siempre es la zona posterobasal. Si uno considera que los alvéolos interactúan entre sí, son solidarios consigo mismo, la tracción de los alvéolos misma sobre sí misma, o sea, sobre sus alvéolos vecinos o linderos, va a generar la apertura de otros alvéolos. Entonces, en un pulmón potencialmente reclutable, la posición prona mejora la capacidad residual funcional, genera cambios en el gradiente pleural ventrodorsal y concomitantemente en la presión transpulmonar y mejora la ventilación en las zonas dorsales. Y esto definitivamente lo que hace es generar menos estrés y strain, ¿no? A su vez, cuando yo prono a un paciente, lo que hago también es disminuir el efecto de compresión del corazón sobre el pulmón izquierdo, y también lo que hago es llevar más volumen o sea, mejorar la aireación de la zona mejor profundidad, con lo cual voy a mejorar la relación BQ. Entonces, y potencialmente, ¿no?, la mejoría de drenaje de secreciones. Entonces, yo tengo un montón de efectos que todos combinados dan el resultado que encontramos cuando pronamos a los pacientes, ¿no? O sea, que no es solamente la oxigenación o la mecánica lo que, si bien son las dos más importantes, ¿no? No es una o la otra la más importante, sino que es una combinación de ambas, ¿no es cierto? ¿Y por qué pronar a los pacientes? Bueno, durante mucho tiempo no quedaba claro que si pronar a los pacientes era beneficioso o no, y la verdad que el prono quedaba solamente supeditado como estrategia de rescate a los pacientes más severos. Hasta que, hace no mucho, en el 2013, Clogerin publicó este artículo, que fue, después del estudio de palpación con nucleantes neuromusculares, el segundo paper en muchos años en demostrar la diferencia en la mortalidad con una estrategia en relación al paciente con distrés.
Y si nosotros no podemos pronar al paciente, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es modificar la postura en el espacio y por ahí elevar la cabecera de la cama hacia una estrategia. Y fíjense que ya Host y Ricard, en paciente con distrés, demostraban que poner al paciente en Trendelenburg invertido mejoraba el volumen de fin de expiración y mejoraba significativamente la PAFI. Con lo cual, esto podría ser una estrategia en aquellos centros en los cuales no tengo equipo entrenado para pronar a los pacientes o en aquellos pacientes que son muy difíciles de pronar y que yo quiero hacer una prueba previa para ver si el prono sería una posibilidad. Una prueba previa podría ser, por ejemplo, un paciente obeso mórbido, que yo tengo mis dudas de pronarlo o no, podría elevar la cabecera de la cama y ver cómo se comporta la compliance o la saturación, y si hay una mejoría en la oxigenación o en la mecánica pulmonar con la elevación de la cabecera, potencialmente ese paciente se podría llegar a beneficiar con el prono. Vamos a ver si este video anda. Esto es la maniobra de prono, que me fue gentileza de Matías. ¿Cómo pronar un paciente? Bueno, antes de comenzar, lo que tenemos que pensar es que tenemos que prepararlo, ¿no? Electrodo, juego completo de sábana, endotest, elementos de higiene oral, cambio de la fijación del tubo, todo, parches hidrocoloides, todo lo que necesitamos para la maniobra. Después tenemos que pensar que hay que suspender la alimentación momentáneamente, vamos a dar vuelta al paciente, tenemos que evitar o favorecer que no haya reflujo gastroesofágico, favorecer el vaciado gástrico, ¿no? Pensar en la higiene oral, en el cambio de la fijación, en inflar el balón, todo antes de la maniobra, no encontrarnos con una sorpresa después, una vez pronado el paciente. Tengamos en cuenta que una vez pronado es difícil generar toda esta maniobra. Necesitaríamos como mínimo 3 operadores, el líder que va a estar a la cabecera de la cama y va a ser el que decide hacia dónde llevar la maniobra, y ahí el encargado de repasar todas las cosas que se van a hacer, ¿sí? Esto es cosas que hay que hablar dentro del grupo, hacia dónde vamos a ir, cómo lo vamos a hacer, qué pasos vamos a hacer, chequear todas las vías, chequear sondas, tubuladuras, que todo vaya hacia el lado. Acá las chicas lo pronan hacia el lado contrario del respirador. Yo suelo usar como primera estrategia pronarlo hacia el lado del respirador y dejar todas las bombas del otro lado. Bueno, estas son cosas que hay que coordinar en sus centros. Hay que chequear y si las sondas no dan o las guías no dan, cambiarlas. Algo muy recomendable en esto de que el líder dirija la maniobra es que sea él también el que sujeta el tubo y el que controla que éste no se desplace. Adecuar todas las protecciones en todas las zonas que se puedan de apoyo, rodillas, hombros, esternón, maleón, los ojos es una zona de alta de lesión y la frente también, la nariz. El primer movimiento que vamos a generar es horizontal y va a ser hacia el lado contrario hacia el que se va a pronar el paciente. Esto es, con un movimiento horizontal del paciente. Y después lo que vamos a hacer es colocar la mano debajo de la cola y generar un movimiento de decúbito lateral. Llevar al paciente a decúbito lateral, y en esa posición lo que solemos recomendar es que hagamos un monitoreo de tolerancia a la maniobra. Es, cuando lo pongo en decúbito lateral, cambio los electrodos y en esa posición chequeo que el paciente esté tolerando la maniobra, que no haya ni cambios de hemodinámico ni gasométricos que me impliquen detener la maniobra, ¿no es cierto? Es mucho más fácil volver al supino desde el decúbito lateral que desde el prono. Y a la vez, en ese traspaso, lo que hacemos ahí también es cambiar todo lo que es ropa de cama, ¿no? Sábana, salea, almohada, demás cuestiones. Y poner todos los apoyos siliconados que se puedan tener y que uno use. Fíjense que acá cómo cambian ¿cómo se llaman? Los electrodos para el electrocardiograma. Y cómo lo chequean, ¿no? Todo está, debe ser chequeado intraprocedimiento. Y después finalizamos la maniobra colocando al paciente en decúbito prono, ¿sí? Y lo que se recomienda acá es usar posicionadores de cabeza, tórax y pelvis, estos son siliconados, y a diferencia de lo que como termina el video que deja el paciente con las dos manos hacia abajo, lo que recomendamos es la posición del nadador, que es elevando la mano hacia el lado que mira el paciente y flexionando la rodilla para cambiar los puntos de apoyo. Bien. Acabo de colgar la computadora. Ahí está. Se me colgó el video. Les pido disculpas. Espera que el programa responda. Perdónenme, porque acá toqué algo con el video y la zoné. El decúbito prono, como ustedes ven, es una maniobra que lleva mucho trabajo. Puedo creer. Perdón, ya estábamos en el
pero se me colgó por el video. Siempre me pasa algo con los videos, odio los videos en PowerPoint. Tengo que mudar de aplicación. Share screen. Acá estamos. Bien. ¿Estamos bien ahí? Bueno, seguimos. Una cosa que podemos hacer para una forma rápida de evaluar la respuesta al prono, para no esperar a la gasometría, es esto que proponemos acá con Matías hace unos años en la revista argentina de terapia intensiva, que es ver qué pasa con la mecánica pulmonar, ¿no? Cuando ustedes pronan a un paciente, lo que pasa inicialmente es que aumenta la elastancia torácica, porque la pared ventral se pone más rígida, ¿no? Entonces, esto siempre va a pasar que la elastancia torácica empeora, la compliance torácica cae, siempre. Entonces, la estancia pulmonar va a depender la mejoría o el empeoramiento del reclutamiento alveolar neto. Si la elastancia pulmonar disminuye proporcionalmente al grado de extensión de reclutamiento, esto es algo a considerar. Y entonces, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta cómo respondió inicialmente? Bueno, lo que tenemos que hacer es evaluar, es algo que podemos hacer al costado del respirador. En vez de la elastancia, pensarlo en la compliance. Compliance en el respirador, paciente bloqueado, lo damos vuelta al paciente, la compliance no cae, se mantiene igual o aumenta, quiere decir que la elastancia pulmonar mejoró, porque si la elastancia torácica empeoró, o sea, la compliance cae, pero la compliance del sistema respiratorio, que está compuesta por la del pulmón y la del tórax, no cae, quiere decir que la elastancia pulmonar, o sea, la compliance, mejoró. En cambio, si la compliance cae, ahí no hay ninguna chance de que la elastancia pulmonar haya aumentado, haya mejorado, entonces es desde lo mecánico, nos demuestra que no hubo reclutamiento pulmonar efectivo y hubo pérdida de volumen. Entonces, esto es una buena medida inicial para esperar los gases. Y bueno, ya tenemos algo de la mecánica que nos muestra que el paciente podría seguir en decúbito prono de manera rápida, ¿no? Sin titular nada, inclusive, ¿no? Porque muchas veces, después de la titulación de PIP en decúbito prono, podemos encontrar que mejora el driving pressure, que mejora varias cosas en términos de ganancia de volumen, ¿no? Pero bueno, digo, como respuesta inicial. ¿Y cuánto tiempo? Y obviamente después, ¿no? Esto lo vamos a determinar, el seguimiento gasométricamente. ¿Y cuánto tiempo debería durar el prono? Bueno, según el estudio de Clover-In, 16 horas. Esto es lo que proponen ellos. Se dicen que siempre hay que supinarlos con objetivos de aseo, y estos objetivos son de 8 horas. Pero el grupo chileno de Cornejo, Romero, Arellano, están proponiendo ya hace varios años un mayor tiempo. Es un estudio del 2013 que muestra que pronar a los pacientes con distrés severo por más de 48 horas tiene impacto positivo en la oxigenación, con bajo impacto sobre complicaciones, con lo cual existiría la posibilidad en algunos grupos de pacientes de pronarlos más de 48 horas, digo, paciente obeso o paciente muy inestable, que en prono mejora mucho, bueno, por ahí, en vez de pronarlo cada 16 horas, darlo vuelta, dejarlo 48 horas de forma consecutiva. De hecho, ahora el grupo chileno está haciendo un estudio sobre 72. Ya recomendar 72 es un poco osado sin los resultados, pero bueno, en un principio 48 horas no es poco, 36 horas tampoco es poco. Entonces, entre 36 y 48 en los pacientes más complejos, no sé si sería una estrategia a considerar, sobre todo en los lugares que tenemos bajo volumen de recurso humano para la maniobra, ¿no? ¿Y suspenderlo cuándo? Bueno, el decúbito prono se puede suspender por éxito o por fracaso, ¿no? Por fracaso, bueno, cuando después de 2 maniobras consecutivas de prono hubo una caída de la PAFI de un 20%, ese paciente ya no pronamos más porque el prono no es efectivo. Los pacientes que presentan complicaciones asociadas a la maniobra, o si no, el paciente que fue efectiva la maniobra, digo, después que lo supinamos, 4 horas después de supinado, la PAFI es mayor a 150, con menos de 0,6 de frío y menos de 10 de PIB. Bueno, esto fue éxito del prono, no se vuelve a pronar porque el paciente con bajo soporte no puede mantener la oxigenación adecuadamente. Entonces, a modo de resumen, el manejo de pacientes con COVID es una situación nueva, ¿no? Es nueva para todo el equipo de salud. Entonces, esto es nuevo incluso para los expertos. Entonces, no nos quedemos con tal dijo tal cosa, ¿no? Vamos a confiar en nuestros conocimientos, en transitar el lugar de la manera que nosotros sabemos. Elijamos opciones que podamos considerarlas exitosas, pero que sean en relación a la mejor evidencia disponible. Insisto, hoy hay mucha carta de experto escrita, mucho reporte de
caso, mucho estudio de mala calidad que no nos puede servir como guía para el manejo. Cuando sea posible hay que confiar en las prácticas habituales de la unidad y no salir de lo que nosotros sabemos hacer. Transitar por zonas de desconocimiento aumentan el riesgo de error, y estos pacientes son pacientes muy severos como para estar trabajando con ensayo y error. Individualizar el tratamiento, digo, si bien todo esto que yo les recomendé recién es casi una guía, obviamente todo esto necesita un ajuste sistemático en cada paciente y para cada paciente en particular. Pensar siempre en soluciones sencillas y que se puedan ejecutar de manera eficiente, no pensar en cosas estrambólicas que tengan poco grado de evidencia. No sé, a mí me encanta la tomografía por impedancia eléctrica, pero de ninguna manera, y ni loco, metería un tomógrafo por impedancia eléctrica para tomar una decisión con un paciente con coronavirus. Y ser cauto sobre todo en la discontinuación del soporte, que es lo que ahora Matías nos va a contar, pero en términos de soporte total, seamos cautos en desandar el camino, porque posiblemente esto de escalar el tratamiento y llegar al soporte total sea fácil de llevar adelante, de alguna manera u otra, ¿no? Pero el descontinuar eso es muy difícil. La verdad que la experiencia, hasta ahora por lo menos la nuestra en San Antonio, está siendo bastante frustrante. Y entonces, como dijo Ernesto Che Guevara, seamos realistas y hagamos lo imposible, sobre todo en el contexto de COVID. Les dejo acá mi dirección de mail para cualquier consulta. Ahora igual vamos a charlar un rato, o mi Twitter, en cualquiera de los dos lugares me pueden escribir. Les agradezco mucho por la atención. Bueno, buenas tardes. Gracias Gustavo. En primera instancia agradezco a la gente de Propato la convocatoria y sobre todo que comiencen a armar este tipo de jornadas que me parece que aportan a la comunidad científica. Mi nombre es Matías Sacose, soy especialista en cuidados críticos respiratorios, formo parte del capítulo de kinesiología intensivista, estoy a cargo del servicio de kinesiología de la Anchorena San Martín y trabajo en el Hospital de Quemados. Bueno, como es viernes y estamos contentos, vamos a pensar que el paciente de Gustavo, que lo ventiló, que se distresó, que pronó, salió. Y estuvo bien, y vamos a hablar de la interrupción de la ventilación mecánica y vamos a tratar de charlar un poco del winning en los tiempos de COVID, diría Gabriel García Márquez si reescribiera su novela hoy. Y con respecto a esto, hay 3 o 4 puntos que me parecen muy importantes a resaltar. Uno son los elementos de protección personal. Digo, si nos cuidamos entre nosotros, no nos vamos a contagiar. Si somos prudentes y nos colocamos y practicamos en la colocación y el retiro de los EPP. Recordemos que la culminación del winning es el retiro de la veira artificial y es uno de los procedimientos que genera mayor aerosolización. Y que la mayor transmisión en el personal de salud está dada por transmisión horizontal, cuando nos relajamos entre uno y otro, y recogiendo el guante de las conclusiones de Gus, de su charla, planteémonos si vale la pena improvisar o no, ¿no? Estos trabajos que salen, que se sale de la práctica habitual que uno tiene, que se sale de los métodos estandarizados y aceitados y los procedimientos que uno tiene. Entonces, si voy a implementar algo nuevo que yo habitualmente no utilizo en mi UCI, lo que tengo que hacer es practicarlo con un maniquí, practicarlo entre nosotros, de alguna manera ensayarlo para evitar y disminuir los riesgos. Entonces, en la bibliografía uno suele encontrar el término de winning, desvinculación, destete, como un sinónimo, y se refiere a este proceso de transición desde ventilación mecánica total o pasiva hacia la ventilación espontánea. A modo práctico, uno lo que podría es desglosar esta definición entre winning y plantearse si este paciente aún requiere el soporte ventilatorio y la extubación, determinar si aún requiere la vía aérea artificial, el tubo orotraqueal, ¿sí? Como a términos prácticos podemos dividirlos en estos 2 puntos. Bueno, hay varias clasificaciones de winning, las dos más importantes son la de la Task Force del 2007, donde ellos plantean que la mayoría de los pacientes son estos pacientes que yo le realizo una prueba de ventilación espontánea, y la pasa, que son casi el 70% de los pacientes, que son estos pacientes que tienen muy baja mortalidad,
Pero estos pacientes que fallan esta primera prueba de ventilación espontánea y requieren hasta 3 pruebas de ventilación espontánea o hasta 7 días desde el inicio de la primera prueba de ventilación espontánea, es este segundo grupo, que es el grupo de destete dificultoso, que por ahí es el grupo con el que más nos vamos a encontrar en los pacientes que tienen COVID positivo, y un grupo prolongado que requiere más de 3 pruebas de ventilación espontánea y más de 7 días desde la primera, que es los pacientes que mayor tiempo de ventilación mecánica tiene y que mayor mortalidad tiene. Me permito parafrasear a Andrés Calamaro, 10 años después, distinto de aquel, pero casi igual, sale el estudio Wine en el 2017, que es como una nueva clasificación de Winning, porque ellos sostienen que la clasificación previa ignora la falla de destete y presupone que todos los pacientes tienen una prueba de ventilación espontánea, cosa que no es así. Ellos definieron el inicio del destete como cualquier tipo de intento de separación de la ventilación mecánica sin tener en cuenta reducción previa al soporte ventilatorio, y de todos los pacientes que incluyeron, que fueron bastantes, más de 2.000, lo que dicen es que la mitad de esos pacientes no podrían haberse clasificado con la conferencia de consenso. Entonces, definen estrictamente, y esto por ahí es importante para uno empezar a organizarse y recoger datos acerca de sus pacientes, este intento de separación de la ventilación mecánica como una prueba de ventilación espontánea con o sin extubación. ¿Sí? O sea, yo decido hoy poner a mi paciente en una prueba formal de ventilación espontánea, más allá de si lo extube o no, hoy es el día 1 de intento de separación. Y si se realiza una extubación sin prueba de ventilación espontánea, ejemplo, hemos visto muchos pacientes de recuperación cardiovascular que llegan a la unidad y el anestesista lo extuba sin prueba de ventilación espontánea, o una extubación accidental o autoextubación se considera también intento de separación de ventilación mecánica. Y lo que cambia, a diferencia de la Task Force, que considera el destete exitoso, es a la extubación sin muerte o reintubación dentro de los próximos 7 días, a diferencia de las 48 horas que se consideraban previamente en la conferencia de consenso. ¿Sí? Entonces pareciera que utilizando esta clasificación abarcamos a casi la mayoría de los pacientes, nos pegamos un poco más con el látigo con respecto a la falla de extubación, porque probablemente al considerar 7 días nos aumente un poquito. Entonces establecen 4 grupos. El grupo no winning, que es el paciente que nunca experimentó un intento de separación, porque se murió, porque nunca estuvo en condiciones clínicas y fue derivado a un centro de ventilación mecánica en crónicos. Un grupo 1, que es el winning corto, ¿sí? Que resuelven en el primer día por éxito o muerte el intento de separación mecánica. Un grupo 2, que es este grupo de winning dificultoso, luego de un día, pero menos de 7 días desde el primer intento, por éxito o muerte. Y el winning prolongado, que el destete no se realizó pasado estos 7 días del primer intento, y lo subdivide, ¿no?, en los que tuvieron éxito y en los que tuvieron destete prolongado sin éxito. ¿Sí? Agrega un grupo más. Fíjense, los pacientes, digamos, que salen en el primer intento siguen siendo la mayoría y probablemente no, son los que tienen menos mortalidad, y el grupo 2, que son estos pacientes a los que en la pandemia, la poca experiencia que tenemos de ventilados, pareciera que son los que más encontramos, ¿sí? Son el 10% de los pacientes y tienen una mortalidad más o menos del 16-17%. Fíjese cómo desde el primer intento de separación de ventilación mecánica, a medida que corren los días, la probabilidad de muerte se va incrementando a medida que el paciente continúa en ventilación mecánica posterior al primer intento. Gentileza de Gustavo, datos aún no publicados que van a salir próximamente, y tiene que ver un poco con esto de las conclusiones de Gus, de no apresurarnos. Fíjense, de los datos que tenemos acá hasta ahora en Argentina, de los que sobrevivieron, la mediana de días de ventilación mecánica son 12 días. Probablemente nosotros ventilemos a los pacientes con COVID y luego de un periodo de estabilización tenga una mejoría rápida. Bueno, seamos cautelosos, porque la verdad es que la mediana fueron 12 días de ventilación mecánica, entre una semana y un poquito más de 2 semanas. Entonces, si nos apuramos demasiado a iniciar la fase de soporte ventilatorio parcial, quizás sometamos a pacientes a un riesgo innecesario, ¿sí? Y sobre todo si hacemos el retiro de la aérea artificial y el paciente requiere reintubación.
Entonces, en esta ruta del COVID llegamos a una encrucijada en donde tenemos este destete prematuro y un poco lo que hablamos con la mediana de días de ventilación mecánica y el estrés respiratorio y cardiovascular al cual sometemos a los pacientes si le retiramos rápidamente el soporte ventilatorio, pero si demoramos demasiado y el destete es muy tardío, exponemos al paciente a debilidad diafragmática y a las complicaciones inherentes a la ventilación mecánica. Si bien es una herramienta de soporte vital, no está exenta de complicaciones. Entonces, si todo fuera alegría y felicidad, nuestros dos objetivos serían no prolongar innecesariamente la ventilación mecánica y no fracasar en la decisión de extubación, y así nos iría perfecto con los pacientes. Y no prolongar innecesariamente la ventilación mecánica porque básicamente, como les mostré en el gráfico anterior, a medida que pasan los días me voy hundiendo cada vez más en este infierno dantesco, porque aumenta el tiempo de estadía en la UTI y en el hospital, aumentan los costos, aumenta el riesgo de neumonía, la necesidad de traqueostomía y aumenta la mortalidad. O sea, al paciente le va peor mientras más días de ventilación mecánica tiene. Pero si me apresuro, también le va a ir mal. Entonces, la verdad que es un juego de equilibrio y de evaluación diaria. Ahora bien, sabemos que empleamos bastante tiempo del tiempo total de ventilación mecánica en la liberación, que es de entre un 30 y un 40%, y en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica esto aumenta, que los pacientes que tienen problemas en el destete o en el weaning es más o menos el 30%, y que a pesar de que nosotros hagamos todo bien y muy prolijamente, nos vamos a equivocar y vamos a errar en el 3 al 20% de los pacientes, ¿sí? Nos va a ir mal. El valor más o menos aceptable es estar debajo del 15% de fallo de extubación y de weaning. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo suspender la ventilación mecánica? Bueno, en esta subpoblación de pacientes COVID uno podría hacer seguimiento con el SOFA, ya que suelen presentar falla renal y falla cardíaca bastante porcentaje de los pacientes y suelen tener bastantes comorbilidades. Sabemos que ninguno suele tener menos de 7 días de ventilación mecánica, entonces quizás cercano al quinto o sexto día uno debería plantearse si está para suspender o no la ventilación mecánica. En el algoritmo clásico, ¿no?, de cuándo suspender, uno es bastante más incisivo y trata la falla aguda y ya está pensando. Acá uno trata de ser un poco más prudente. Y nosotros en la terapia, como muchas otras, tratamos de adherir a este concepto ICASH de Vincev, en tener un paciente despierto, calmo, cómodo y colaborador, pensando en la analgesia primero, tenemos protocolo de analgosedación, objetivo de RAS, titularlo según el objetivo, y tener el cuidado centrado en el humano, en la persona y en la familia. Pero vino la pandemia. Entonces esto genera un montón de problemas, ¿no? Porque tener el paciente calmo, cómodo y colaborador requiere que el enfermero entre muchísimas veces a la habitación del paciente y exponerlo a un riesgo. Tener el paciente centrado, los cuidados en la familia, requiere la presencia de la familia como solíamos tener y ya no está más por el riesgo que implica exponer a la familia a COVID positivo, ¿sí? La inclusión del familiar. La verdad que la hemos sentido bastante y todo esto repercute, por supuesto, en los días de ventilación mecánica. Para hacer todo esto uno necesita tener escalas objetivas, estas son las que nosotros usamos para medir el dolor, la agitación y el delirium, y tratar de acercarnos, ¿no?, a estas medidas Bundle ABCDF que ustedes ven acá a la derecha, y estamos fallando o no hemos podido todavía en la pandemia empoderar a la familia porque dejó de entrar a la terapia intensiva. Entonces, este paciente que ventilamos, que pronamos y demás, decidimos día 8, día 10, hacer la transición a la ventilación espontánea, y en esto de ser cautelosos, estaba bastante de moda, o hay bastantes publicaciones a hablar de la lesión diafragmática producida por la ventilación mecánica, y uno tendría que plantearse básicamente 3 escenarios, como plantea Golliger en este trabajo. Es la sobreasistencia, ¿no? El paciente está en volumen control, onda de flujo cuadrada, que puede hacer tranquilamente transición a la ventilación espontánea, y fíjense cómo si yo realizo sobreasistencia, ¿sí?, al paciente, puede haber atrofia por desuso. Si realizo subasistencia y el paciente hace demasiado esfuerzo, ¿sí?, puedo tener disrupción del sarcómero y lesión del diafragma. Y si el paciente
yo no adecuo la estrategia ventilatoria a la demanda del paciente, puede tener disincronías, generando carga excéntrica y lesión del diafragma, prolongando los días de ventilación mecánica. Entonces, de nuevo, ¿no? Estaría muy bueno lograr ventilar a este paciente en donde hay un bajo nivel de sedación, en donde el riesgo de lesión diafragmática es bajo, y lo mismo que el riesgo de tener peores resultados, ¿sí? Fíjense, es una zona intermedia de esfuerzo ventilatorio del paciente, entonces uno debería tratar de ubicar acá al paciente en esta transición a la ventilación espontánea. ¿Cómo darnos cuenta de si estoy en esa zona o no? Por un lado, uno puede tener monitoreo invasivo, flujo, presión esofágica y transpulmonar. Y recuerden que en presión de soporte uno puede hacer monitoreo de la presión estática, ¿sí? Fíjense, Velari lo que dice, si el ventilador le permite hacer una pausa al final de la inspiración y tener una plató que dure más o menos 2 segundos, que haya flujo cero y no tenga contracciones abdominales, es una pausa valedera. Y una vez es muy tajante y está muy bien que sea así, con el delta de presión en la vía aérea, como le decía Gustavo, en modos controlados, pero no en modos espontáneos. Fíjense, yo tengo una buena presión plató, una medición válida, tengo 20 centímetros de agua de delta de presión en la vía aérea, límite de presión plató, ¿sí? Y fíjense, la presión transpulmonar estática supera los 20 centímetros de agua, ¿sí? Entonces, la verdad que si yo veo a este paciente y lo tengo ventilando espontáneamente en estas circunstancias, nosotros decidimos volver a sedarlo y dejarlo unos días más en ventilación pasiva para que no tenga lesión autoinfligida. Entonces, hagamos monitoreo. Si no tengo monitoreo invasivo de la ventilación mecánica, bueno, Foti en el 97 describió el índice de presión muscular, entiendo que tiene algunas limitaciones, pero si no tengo monitoreo invasivo lo puedo hacer, sí, ver la diferencia entre cuando hago la pausa y cuando se relajan, entre el pico, perdón, y cuando hago la pausa y se relajen los músculos respiratorios, va a haber un aumento de la presión y el punto de corte de ese aumento es de 6 centímetros de agua entre pico y plató. Y esto es de un trabajo de Irene Telias del 2018, no hay tanto ensayo clínico, sino más opinión de expertos. Puedo monitorear P01, que lo hace a muchos ventiladores, ventilación a ventilación, y tener un punto de corte de 3,5 o 4 máximo en ventilación espontánea, como subrogado de elevada presión, elevada drive ventilatorio y elevado trabajo respiratorio, perdón. Bien, falló en mi prueba de ventilación espontánea, y lo importante es identificar el problema por el cual falló, porque si yo no identifico el problema, siempre voy a estar parado en el mismo lugar. Y a modo práctico uno podría dividirlo en factores ventilatorios y no ventilatorios. Cuando hablamos de factores ventilatorios, desbalance entre capacidad y demanda de la bomba, ¿sí? Puede ser desde problemas neuromusculares o alteración de la compañía del sistema respiratorio, como dice el trabajo de Vaporidi, los pacientes con menos de 30 de compliance son los pacientes que peor les va cuando los pongo a ventilar espontáneamente. Es cierto que es en PAD, pero bueno, es lo que tenemos. Y factores no ventilatorios, como la inestabilidad cardiovascular y quizás pacientes con excitación psicomotriz, CAMICU positivo, que pueden ser fácilmente tratados con medidas farmacológicas y no farmacológicas. Entonces, muy importante registrar cuál es el factor. Establecer la posibilidad de retiro de la ventilación mecánica es fácil cuando tengo un paciente como está ahí, mandando un mensaje de texto con el celular, pero no es el caso que nos pasa habitualmente en la pandemia. Entonces, lo que tenemos que hacer es un seguimiento de la falla de órganos, ver cómo viene el trabajo ventilatorio, la compliance, ¿sí? Como punto de corte de 30 parece bastante útil. La oxigenación, como el punto de corte de 150, 200 en algunos trabajos, parece otra herramienta bastante útil, además de la que les mostré de ventilación espontánea. Y acá entramos, ¿no?, en quizás disyuntiva para algunos, esto de las técnicas de interrupción de la ventilación mecánica. Las mayormente usadas es la prueba en tubo en T, ¿sí? La prueba de ventilación espontánea en tubo en T, con el uso de presión de soporte y con CPAP. La verdad que uno debería saber que la prueba con tubo en T requiere desconexión del paciente del ventilador, y es una maniobra que debemos hacerla con cuidado y dejar
el HME con filtro colocado por el riesgo de aerosolización y el cuidado del personal. La verdad que obviamente no hay mucho publicado sobre COVID. Mi recomendación es que la prueba de ventilación espontánea de estos pacientes se haga conectado al ventilador, ¿sí? Presión de soporte, hay un montón de trabajos, 7.5, 7.0, CPAP 5, CPAP 7, 0.0, ¿sí? Nosotros utilizamos 0.0 de presión de soporte y CPAP en el sanatorio, pero cualquiera de esas técnicas está convalidada. ¿Sí? Pruebas cortas de 30 minutos o 120 están validadas de las dos maneras. Lo que deberíamos saber es que si hacemos una prueba de ventilación espontánea en presión de soporte, subestima un poco el trabajo respiratorio. Es cierto que las series, cuando uno va a leer, lo que te dicen es capturo más pacientes y no tengo un porcentaje significativo de fallo, pero sepan que subestima un poco el trabajo respiratorio. Hacer la prueba con algo de presión continua en la vía aérea tiene una influencia favorable, sobre todo en los pacientes cardiópatas, estos COVID que solemos tener, que suelen hacer alguna miocarditis y alguna falla cardíaca, entonces sepan que estoy favoreciendo. Y el tubo en T puede ser una de las más realistas. Nosotros en más o menos la mitad de los pacientes hemos tenido bastante problema con la adherencia de las secreciones y tapizamiento de los tubos a pesar de tener humidificación activa. Entonces, si el tubo está tapizado, la resistencia aumenta, sobre todo si el volumen minuto es un poco alto, entonces deben saber que quizás sobreestime el trabajo respiratorio la prueba de ventilación espontánea en tubo en T. Entonces, bueno, entonces no hay una respuesta clara, es evidente. Lo que debemos saber es tener definido cuál es nuestra estrategia. Lo que debemos tener es un checklist que nos permita identificar los factores, ¿sí? Como la frecuencia respiratoria, algún parámetro de oxigenación, algún parámetro hemodinámico, algún parámetro de trabajo respiratorio, como sugiere Breuer, la contracción visible de los ECOM, puede ser, ¿sí? Para tener, de alguna manera, poder registrar el que haya pasado la prueba de ventilación espontánea y si no, las causas de fallo. Hay muchísimos índices predictivos de desvinculación, muchos con valores predictivos muy bajos, y por cuestiones de tiempo yo no me voy a detener en esto. Quizás lo que uno puede hacer conectado al ventilador, algunos ventiladores permiten tener alguna Pimax, P01 como hablamos, o índices combinados, pero, como dice él en algunas publicaciones, el 85% de los pacientes que pasan la prueba de ventilación espontánea probablemente se ha desvinculado con éxito. Bien, si el paciente no tolera la prueba de ventilación espontánea, no nos desanimemos, definamos un plan dinámico, registremos la causa de fracaso. Sé que es difícil, sé que a veces es un poco engorroso, pero si no, seguimos estando en el mismo círculo y no salimos, intentemos corregir estos factores y modificar el plan si así lo corresponde. Bien. Entonces, acá Gustavo se pregunta, ¿cuándo lo extuvo el paciente? ¿Cumplió la prueba de ventilación espontánea? ¿Sí? De 30 o 120 minutos, la que usé en mi centro. Entonces, la pregunta es ¿cuándo extubar al paciente? Sepamos que es un momento de alto riesgo de aerosolización, y voy a ser insistente en esto. Coloquemos nuestras EPP y tomémonos el tiempo que haga necesario para organizar todo el escenario antes de generar la extubación del paciente. Bueno, uno debería evaluar la capacidad de proteger en la vía aérea, también bastante discutido en la bibliografía. Lo ideal es que el paciente tenga un RAS cercano a 0, máximo -2, entre -2 y 1, que tenga un Glasgow mayor a 8. Hay algunos trabajos como el de Copling con pocos pacientes que habla de Glasgow menor a 8, pero la idea es que tenga mayor a 8. La respuesta a 4 comandos es algo fácil que podemos valorar sin exponernos demasiado al paciente, y lo mismo que la necesidad de aspiración de secreciones. CAFLIC test, yo particularmente no lo uso por los valores predictivos. Si alguno lo usa en su centro, mi recomendación es no lo usen, porque tengo que desinflar el balón y aumenta la aerosolización de los pacientes. La verdad es que por la información que aporta no vale la pena. Si ustedes creen que tiene factores para tener estridor el paciente, aplíquenle corticoides 6 horas antes y listo. Evítense hacer el CAFLIC test, es exponernos innecesariamente a una maniobra. Lo podemos discutir, ¿no? Es mi opinión.
Bueno, hay muchas maneras de extubar. Extubar a presión positiva tampoco lo recomiendo. Perdón, Maurito Andreu, por tu trabajo, sé que lo hemos suspendido, pero la verdad es que aerosoliza bastante. Si vamos a extubar a presión negativa, la idea es tener un campo fenestrado. Si no tengo un campo, una bolsa. ¿Sí? Cuando el paciente prueba la proventilación espontánea y lo voy a desconectar, dejar el HME con filtro conectado, ¿sí? Previo a esto, a la desconexión, hacer la higiene oral, colocar algunos apósitos y gasas dentro de la boca. Yo le expliqué al paciente previamente, por supuesto, todo, porque la verdad tener una bolsa o un campo en la cara no es muy cómodo. ¿Sí? Entonces, una vez que todo esto es a fin de evitar el flush de la aerosolización cuando el paciente tosa posterior a la extubación, ¿sí? Y desinflar el balón, el paciente en este momento probablemente tosa, insertar el catéter de aspiración, algunos lo insertan previamente, y extubar a presión negativa, ¿sí? Este es nuestro maniquí Juaco, nuestra sala de, de procedimientos en donde hacemos algunos escenarios de simulación. Esto, la verdad que todos disponemos de un campo fenestrado, y si no tengo un campo fenestrado, tengo una bolsa para hacerle una fenestra como hacen en varios centros, ¿sí? Por supuesto que todos los EPP de máxima. En algunos centros nosotros la tenemos, la caja de acrílico, para extubar a los pacientes. Esto es otro de los kinesiólogos, Javier. En mi experiencia, nosotros nos entrenamos también con el maniquí. Antes de hacerlo, es que con un solo operador es bastante engorroso utilizar la caja para extubar, eh, por la modalidad de retiro de la vía aérea, que es hacia adelante, ¿sí? Y la otra contra para mí es que el paciente no puede estar sentado, porque si hay un solo operador la caja se cae, se vuelca, es complejo, ¿sí? Requiere estar bastante entrenado en el tema. Nos protege, sí, nos protege un montón. Para mí tiene que haber 2 operadores para que sea más cómodo. Pero bueno, cada uno tiene que hacer su experiencia, me parece. Eso es lo que yo he observado. Bueno, los pacientes que fracasan en la extubación, como les dije, hay un 10, un 15% de los pacientes que van a fallar, y es aceptable que fallen, y es difícil de predecir. Y a los pacientes que fallan les va peor. Y los pacientes COVID que les falla requieren reintubación y requieren exponernos a otra maniobra más de aerosolización. Sepan que es peor el pronóstico en los pacientes que se reintuban por causas no relacionadas con la vía aérea. Ejemplo, insuficiencia cardíaca, fallo respiratorio. Entonces, analicemos qué prueba de ventilación espontánea le voy a hacer en base al seguimiento y en base a la falla de órganos que tuvo nuestro paciente. Por último, y para no demorarnos ni excedernos con el tiempo programado, evaluar, registrar las causas de fallo, identificarlas, poder hablar con todo el equipo tratante para tomar decisiones y poder centrarnos en corregir esto, modificar nuestra estrategia si hace falta, volver a hacer una prueba de ventilación espontánea y ver cómo nos va. Bueno, muchas gracias. Quedamos abiertos a las preguntas con Gustavo. Bueno, Gustavo, Matías, en principio muchísimas gracias por la exposición a los dos. Matías, en principio muchísimas gracias por la exposición a los dos. En cuanto a preguntas, muchas de las o algunas de las que surgieron, creo que ya fueron respondidas en la exposición. Estoy viendo una que pregunta a Cristian D'Alessio, si no se cuenta con un manómetro en la UTI o solo hay uno y se quiere evitar llevarlo de un paciente a otro, ¿qué método para medir el balón de neumotaponamiento recomiendan? ¿Querés responder yo, vos? Sí, dale, Mati. Bueno, hola Cristian. Lo que me parece que podés hacer es, con el reloj del tensiómetro y una llave de 3 vías, hacerte un manómetro casero. Entiendo que no es lo mejor por la calibración y demás, pero es una de las estrategias. Algunos otros centros ingresan el manómetro, nosotros a veces lo hacemos, en una bolsa roja, ¿sí? Con el piquito afuera. Medimos, se descontamina con el alcohol, se saca, hay alguien esperando afuera, o sea, requerís otro operador más que se lo lleve, y descontaminarlo con algún descontaminante de alto grado. Si no, puedes hacerlo con el reloj del tensiómetro.
Sí, tener cuidado que uno mide en presión en milímetros de mercurio, no el otro en centímetros de agua, eso considerarlo cuando medimos, pero bueno, sí, tiene fugas, tiene algunas limitaciones, pero lo ideal sería tener un endotest por habitación, ¿no? Pero bueno, es caro. Acá pregunta Lourdes Chavarría, ¿qué porcentaje de pacientes han traqueostomizado? ¿Cuántos días esperan para la traqueo? Si os esperan hisopados negativos, si han decanulado o lo han derivado a centros de Winning. Nosotros, sí, ya tenemos 2 o 3 pacientes traqueostomizados y de canulado también tenemos uno dentro del haber. Hemos derivado a centros de rehabilitación. Uno de los pacientes ya, de hecho, se fue de alta del centro de rehabilitación. Fue el segundo paciente con éxito que tuvimos. Ahora, actualmente tenemos 2 traqueostomizados. La verdad que la traqueo, primero, no se espera que haya nada, negativización de nada. Se traqueostomiza por tiempo de ventilación mecánica. Por lo menos en otros centros seguimos traqueostomizando a los 12, 13 días. En algunos pacientes se puede discutir si adelantarlo o no, pero en este caso seguimos traqueostomizando con el mismo concepto que a cualquier otro paciente. Durante el procedimiento sí hay cuidados especiales que dependen del equipo quirúrgico, básicamente, no tanto de nosotros. Y en el proceso de decanulación, la verdad que es complejo, pero para el momento en el cual nosotros tuvimos la experiencia con nuestro paciente ya estaba negativizado, con lo cual el proceso fue convencional. No sé vos, Mati, si tenés algo. Nosotros no traqueostomizamos todavía. A nosotros uno de los equipos quirúrgicos nos pide hisopado negativo para traqueostomizar, eso es un problema. Pero la verdad que hemos tenido 7, 8 pacientes y estamos lo mismo, más o menos. En algunos fuimos un poquito más permisivos, 17 días, porque estaba ahí en transición a la ventilación espontánea, pero seguimos más o menos con el mismo concepto de siempre. Acá Matías Rodríguez, Nico, pregunta algo que por ahí un poquito lo repasé, que dice: buenas tardes, Gustavo, con respecto al prono, vi que los chilenos están utilizando prono prolongado con baja cantidad de complicaciones. ¿Qué te parece este enfoque? ¿Lo utilizan ustedes con el objetivo de también bajar el tiempo de exposición del personal? La verdad es que sí, la verdad que nosotros dentro de nuestro protocolo lo hemos modificado. Teníamos el protocolo de Gehring a rajatabla, eso es lo que utilizábamos, y ahora, sobre todo, en el contexto que estamos recibiendo muchos pacientes obesos, hay varios reportes que parece que la obesidad, sobre todo el body mass index mayor a 35, es algo asociado a la necesidad de ventilación mecánica en los pacientes con COVID y falla respiratoria aguda. En ese grupo de pacientes, el prono no es una maniobra tan fácil de llevar a cabo, con lo cual ahí lo utilizamos sistemáticamente más de 16 horas. En nuestro caso lo estamos usando entre 36 y 48. Y me parece que en términos de complicaciones es difícil el manejo. Nosotros la verdad que tuvimos complicaciones, no fue gratis tenerlo frenado más tiempo. Básicamente las complicaciones más habituales que estamos encontrando son lesiones en la cara, más allá de tener equipos protectores adecuados. Nosotros contamos con apoyacabezas siliconado, la cabeza fuera de la cama, y así todo tuvimos lesiones, no como lo que reportaron los chilenos. Quizás tenga que ver con curva de aprendizaje y de entrenamiento, no lo sé, pero hemos tenido complicaciones. Y otra cosa que por ahí pasa, nosotros tenemos equipo de protección para tener 2 pronos simultáneos, bien protegido, perfecto. Necesitas un tercero, un cuarto, y ya los hidrocoloides, los posicionadores, en nosotros, por ejemplo, en nuestro centro, yo no tengo para tener perfectamente 4 pronados, y eso impacta en las lesiones y en las complicaciones. Acá hay algo, Mati, que pregunta un poco en relación a lo que vos preguntabas. Dice: buenas tardes, ¿qué es lo que tenés en cuenta para permitir la ventilación espontánea en estos pacientes? PCL1, presión muscular. Me pasa muy seguido ver el trabajo de médicos que pasan a soporte a los pacientes intubados al día anterior, teniendo en cuenta solo la PAFI, sabiendo el riesgo de lesión autoinfligida. A ver, esa es la parte, por mi lado, te puedo decir que más dificultad nos está llevando, la transición a la ventilación espontánea. Nosotros tenemos pacientes muy severos, ya te digo, hoy les contaba, tenemos alrededor de, en lo que va de la pandemia, alrededor de 12, 14 pacientes, no me acuerdo exactamente, creo que eran 14 ya, pacientes con COVID ventilados,
Y la verdad que la transición a la ventilación espontánea de los pacientes más severos es el punto más difícil, sobre todo a la salida del bloqueante neuromuscular y la interacción paciente-ventilador. En ese punto, el riesgo de lesión autoinfligida es alto y la verdad que la toma de decisiones, en muchos casos en el equipo la están manejando con P01 como una variable fácil de medir al costado de la cama. Obviamente, si estás entrenado, la PMOS también es una variable. Mate, ustedes que miden por ahí. Sí, nosotros, bueno, vos sabés, nosotros hacemos monitoreo invasivo en todos los pacientes con COVID, pero voy a hablar de no invasivo, que es lo que dispone la mayoría. Nosotros, como les mostraba, medimos plató y como dice Golliger, y hacemos por ahí índice de presión muscular, que tiene algunas limitaciones, es cierto. La P01 es un índice muy sencillo. También tenemos un montón de dificultades en estos pacientes graves, sobre todo en los que tienen compliance baja, y tenemos que retroceder, volver a profundizar en la sedación, RAS-5, incluso a bloquear, porque nos hacen lesión autoinfligida con cambios en la oxigenación y en la radiografía, ¿eh? Y lo solemos dejar con RAS-5 24 horas. Y chequeamos por gasometría y nueva placa. Si la gasometría sigue peor o sigue mal, lo dejamos un tiempito más. Habitualmente lo que nos pasa es 24, 48 horas no más, vuelve a mejorar, mejora la placa y vemos, lo reevaluamos, pero sí, estamos teniendo bastantes dificultades. Pero P01 y índice de presión muscular. Hay varias preguntas de Prono, si quieren leo dos de Julieta Paula Gómez. Dice JPG, periodo de optimización. Nos pasa en nuestras instituciones que funcionan como derivación de alta complejidad. Los pacientes llegan con una hipoxemia muy severa, con varias horas de evolución, que no revierte luego de unas horas de realizada la intubación, ventilación y optimización de analgesia y titulación de PIP, por lo cual debemos pronarlo antes de esas 12, 24 horas de optimización. ¿Qué opinión te refiere a dicha situación? ¿Lo esperarías igual? Y la misma persona pregunta, ¿crees que el prono con un punto de corte más alto, mayor, o sea, PAFI menor a 200 para pronar, mejoraría la evolución de estos pacientes? Bueno, son dos preguntas complejas, ¿no? En primer término, la de la optimización yo creo que es indefectible. Una cosa no tiene que ver con la otra, sobre todo en los pacientes más severos. Si el paciente llega con con la bomba muscular más quemada, ¿no? De alguna forma más quemada, digo, por lesión autoinfligida en algún caso, no tanto autoinfligida porque en estos casos no suelen usar presión positiva, sino es ventilación espontánea, ¿no? Pero bueno, llega más quemado desde la bomba muscular, posiblemente el deterioro en la oxigenación esté dado por la progresión de la enfermedad, de intubación tardía. Cuando uno intuba tardíamente a los pacientes y le saca toda la presión transpulmonar de la ventilación periférica, pasa a ventilación central solamente y la presión que nosotros usamos con el respirador es mucho menor que la transpulmonar que desarrolla el paciente en ventilación espontánea, con lo cual es de esperarse un deterioro grave en la oxigenación. En ese punto, optimizar la ventilación mecánica y ponerla en reposo la bomba es crucial. Yo creo que, de hecho, creo que es más importante, inclusive en esos pacientes, ponerlos en reposo. Me parece que esas 12 horas iniciales de balance negativo, resucitación inicial, titulación de PIP, bloqueo neuromuscular, es crucial para la toma de decisión. Y pronarlos más temprano, o sea, con menos severidad la oxigenación, es una decisión básicamente mediado de tu grupo de trabajo, ¿no? Yo creo particularmente que es una carga de trabajo innecesaria, o por lo menos no hay evidencia que eso genere mejoría. Si bien desde lo mecánico uno podría asumir que el prono es mejor que el decúbito supino para la ventilación mecánica, eso es algo que no demuestra, o no hay nada escrito que diga que los pacientes se mueren menos por eso. Es un rational muy bueno, que podemos estar o no de acuerdo, pero no hay nada que fundamente su uso, con lo cual salir de la estrategia que uno habitualmente usa y de lo que más evidencia tiene, me parece que no se justifica. No sé, Matías, vos qué pensás al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Ya, usa acá Eduardo Villarreal pregunta sobre el Mechanical Power. Nosotros lo registramos, digamos, en mi formulario donde yo registro variables diarias, calculo el Mechanical Power. Te cuento lo que me pasa, ya hace 2 años que monitoreo todos los días de todos los ventilados. Nosotros ventilamos con pausa, en volumen control, flujo cuadrado y pausa. Entonces usamos flujos altos.
Entonces, en muchos pacientes, lo que empezamos a observar es que el mechanical power nos da alto por la alta tasa de flujo que usamos. En algunos pacientes, los más severos, es a expensas de la frecuencia, y eso lo entiendo quizás un poco, pero con la alta tasa de flujo, no sé, cuánto impacto puede tener sobre la mortalidad de eso. Entiendo que está el trabajo de Serpaneto y demás. Ahora lo que estamos haciendo con Gustavo es un protocolo que tenemos de pre-post-prono, mechanical power, y lo que hacemos también es valorar mechanical power pulmonar, sacando la caja torácica a ver si cambia algo el uso de la maniobra, con un poco de relación a la pregunta previa, ¿no? Que sería qué impacto sobre la mecánica. Pero tengo ese problema del monitoreo del mechanical power. Tengo problema con la frecuencia del flujo, que son los que me mueven mucho la vara del valor. Bueno, pues sabes, Mati, al respecto, yo estuve a punto de poner algo en la charla con relación a esto, pero no lo puse para evitar entrar en algo muy así ultra especializado, y me parecía que era más focalizado en el concepto general para no cometer errores de interpretación. Salió una carta al editor muy interesante de Intensive Care Medicine, sí, Intensive Care de esta semana fue, que analiza el estudio, dos estudios de estrés, el ARMA y el alveoli, y otro más, no me acuerdo cuál es el otro estudio que incorpora, hace un análisis parecido al de Amato de driving pressure, pero analiza mechanical power y driving pressure como predictores de mortalidad. Y encuentra que si uno deja la driving pressure fija, algo parecido a lo que hacía Amato con la plató, si deja la driving pressure fija y modifica el mechanical power, los pacientes tienen más posibilidad de morirse solo por el hecho del mechanical power. Lo que no quita que cuando mete la variable driving pressure en aumento de la misma línea y deja el mechanical power fijo, también los pacientes se mueren más. O sea que tanto la driving pressure como el mechanical power parecerían ser predictores de mortalidad de alguna forma para este grupo de pacientes. Y por ahí es bueno traerlo a colación, porque si bien esto que decís vos, de que uno por ahí ventila con flujos más altos, conceptualmente el mechanical power lo que intenta decir de alguna forma es que el tejido pulmonar es un tejido viscoelástico que tiene algún tipo de componente reológico como el elástico, ¿no? En el cual después de una fuerza de distracción empieza a generar deformación y disipa energía en forma de calor, de energía cinética y energía potencial, ¿no? Y esto está determinado en gran parte por el flujo y por la frecuencia, por la cantidad de veces que ese flujo y ese volumen actúe sobre el sistema. Digo, tiene que ver más con materiales, ¿no? Por ahí algunos de los chicos es bioingeniero y nos puede ayudar más, pero y en ese punto yo creo que es destacable tener en consideración que si uno va a usar frecuencias respiratorias muy elevadas, y si tiene la chance de usar frecuencias respiratorias más bajas, que use frecuencias respiratorias más bajas. Bueno, a partir de ese análisis que tuvimos nosotros, lo que nos sentamos a charlar es, bueno, si tenemos rango de bajar la frecuencia, bajémosla. Claro. Si tenemos rango de bajar un poco el flujo y no tener tanto tiempo de pausa para poder bajar el flujo, bajémoslo un poquito para que impacte con el mechanical power. No puedo decir mucho más porque este análisis lo hicimos hace 2 meses, pero fue lo que habíamos encontrado de casi 2 años. Pero sí, es re interesante. Y ahí, otra acá dice, bueno, antes que nada, gracias. Quería consultarles sobre, acá dice Ángelo Loro, quería consultarles sobre qué rol piensa que tiene la PIP en la protección pulmonar a fines de evitar la lesión autoinfligida cuando el paciente presenta drive respiratorio propio, buscando la ventilación espontánea segura, dice. Mira, la verdad que, a ver, el concepto de lesión autoinfligida, si lees la última carta de Tobin, Tobin le pega unos cuantos palazos, ¿no? A eso, porque es un concepto teórico muy interesante y en el cual muchos de nosotros estamos a favor de pensarlo, pero que solo aparece cuando hay presión positiva sobreagregada en la ventilación espontánea, técnicamente, ¿no? Porque si uno entiende, esto está bien descrito por Loring en el 2008 creo que es, que le explica muy bien cómo el sistema respiratorio es incapaz de generar presiones lesivas por sí solas, porque la máxima presión capaz de generar el sistema respiratorio a la insuflación pulmonar total está contrabalanceada de alguna forma también por el recoil elástico del tórax, y esto evita que la presión transpulmonar sea desmedidamente alta como para generar lesión autoinfligida, lo cual quizás con la alta frecuencia respiratoria pueda llegar a pasar algo, pero sobre todo cuando hay presión sobreagregada, el riesgo de la lesión autoinfligida parecería aparecer. En esos términos,
hay algunos autores que describen el uso de PIP como un modulador del esfuerzo o de la capacidad de generar presión del diafragma, llevando al diafragma a una zona de mayor aplanamiento, con menor zona de posición y menor desarrollo de presión transpulmonar. Y en ese punto, la PIP podría de alguna forma modular el esfuerzo y generar menos esfuerzo, menos presión transpulmonar y menos lesión. En ese contexto, también hay una publicación muy interesante que creo que es del grupo de Brochard, que es una comunicación, que los tipos lo que proponen es hacer lo que se llama bloqueo parcial, que es usar bloqueantes neuromusculares sin el grado de bloqueo total, con lo cual modulan también el drive respiratorio y la capacidad de generar presión. Eso es algo que nosotros, de alguna manera, estamos tratando de hacer ahora en la terapia. Estamos en la salida del respirador, con esto que yo te decía, con las dificultades que tenemos, es no suspender el bloqueante de un día para el otro, no hacer switch off, sino disminuir gradualmente el bloqueante para ir haciendo la transición un poco más paulatina. Pero la verdad que son experiencias que estamos haciendo ahora y no te puedo dar una recomendación. No sé vos, Mati. Nosotros en el Congreso, en la reunión del Grupo Plaga, habíamos presentado el ensayo clínico justo de esto, que bueno, nos paró un poco la pandemia, tratando de desarrollar algún índice, porque algunos pacientes responden y otros no a la modulación de esfuerzo con la PIP. Y no hay un patrón hasta ahora, nosotros lo tratamos de buscar y no hemos encontrado un patrón característico de los pacientes que respondan. Con el bloqueo parcial lo hicimos en 2 pacientes, no fue mal a nosotros. Fue cualquier cosa hicimos, se lesionaron, no cumplió el objetivo. Lo que estamos usando en algunos pacientes es el Remifent ahora, que quizás le agarramos un poco más la mano, me parece que es artesanal y hay que agarrarle la mano. La propuesta es recontra interesante. Nuestra experiencia no nos fue muy bien, pero es súper atractiva, digamos. Acá pregunta, como para seguir cerrando, me parece, porque creo que es la última, si no veo mal, que dice si consideramos importante hacer el cálculo del potencial de reclutamiento, del índice de reclutabilidad propuesto por Luchen. Yo tengo sobre todo, no sé si está conectado todavía Pablito, ahí con Pablito tenemos una ida de vuelta con eso. La verdad que ahí el índice tiene una cuestión conceptual compleja y que tiene que ver con que cuando uno ventila pacientes obesos, sobre todo, pacientes con índice de masa corporal muy alto, posiblemente el delta de presión que necesita para calcular la reclutabilidad se quede corto. Digo, cuando uno va de 15 a 5, posiblemente esté evaluando el pulmón en un sector en el cual todavía no hubo reclutamiento. Entonces, como está descripta la maniobra, está subvalorando el nivel de PIP para evaluar el potencial de reclutamiento. Con lo cual, también encontramos con pacientes que no son obesos, que el índice de reclutamiento te muestra poco potencial de reclutamiento y los pacientes tienen buena respuesta a la maniobra. Con lo cual, si bien tiene un racional fisiológico muy grande, no hay que dejar de pensarlo en eso, como un trabajo fisiológico y no con impacto para toma de decisiones. Me parece que puede ayudar a guiar, pero tengo un corcho en la mano que agarra acá de la mesa. Parezco un borracho, ¿no? Con el corcho en la mano. Puede ayudar a guiar, pero no a tomar decisiones. No sé, Mati, ¿qué opinas? Sí, a nosotros no nos va muy bien con el índice, nos pasa lo mismo. Veremos cómo nos va en este ensayo clínico si entramos de Brochard, a ver qué resultados tenemos, pero no nos va muy bien. ¿Les parece Fisiológicamente hacer 2 preguntas más? Había una que preguntaba sobre el tema de la BNI, si era recomendable o no al momento para extubar o para prevenir algún fallo en paciente de POC o obeso y demás. ¿O tuyo, Mati? Bueno, es un tema discutido, discutimos a diario de esto, nos peleamos a muerte, casi nada, nunca a muerte. Nosotros no estamos haciendo BNI a pacientes COVID positivos por el riesgo de aerosolización, es ultra discutido. Hay algunos pacientes que se perjudican del no hacerle BNI. El concepto racional es, si se me contagia un personal de salud, ese no va a atender a 6, 7 pacientes que se van a perjudicar más del déficit de atención. Entonces tenemos el foco puesto en la protección del personal. Entonces, la verdad es que no estamos haciendo soporte no invasivo en COVID. Nosotros en el sanatorio, no sé vos, Gustavo, ¿qué querés decir de esto? No, la verdad que la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación es clara, dice, evite hacer soporte ventilatorio no invasivo en todas sus formas.
Con lo cual, en términos de bioseguridad, como dice Mati, es importante considerarlo. Si bien hay una población que parece verse beneficiada, también hay que considerar que hay muchas cuestiones que conllevan un riesgo inherente, ¿no? Digo, hacer BNI no es fácil, requiere mucho recurso humano, requiere mucha permanencia dentro de la habitación, requiere mucho más material de protección que tanto escasea, ¿no? Y aumenta el riesgo de contaminación en el personal de salud, que hoy es un gran problema. Yo hoy tengo varias personas en el grupo aisladas preventivamente, con lo cual si uno aumenta la exposición, aumenta este riesgo, y yo no creo que sea racional utilizarlo por lo pronto. La verdad que prefiero pensar en optimizar el tratamiento de alguna otra manera y disminuir el riesgo de fracaso desde lo clínico que con el soporte no invasivo. La pregunta era como prevención, ¿eh? Como prevención en el fallo post-extubación. Y es que técnicamente, si el paciente no está negativizado al momento de la extubación, sigue siendo lo mismo que como prevención, o sea, que como soporte ventilatorio inicial. Técnicamente el riesgo es el mismo, la aerosolización de partículas contaminadas. En un paciente severo hasta el día 21 tiene riesgo alto de contagio hacia otro. Me parece que es una cuestión. Y son muy pocos los centros que tienen habitaciones a presión negativa también. Entonces, no sé, para mí yo estoy muy en línea con eso. Hay una pregunta ahí de prueba de ventilación espontánea 00. Mira, nosotros tenemos Macket. Macket estrictamente no hace 00, da unos puntitos de soporte. Los trabajos que comparan con versus tubo en T no dan aumento del trabajo respiratorio. Nosotros estamos empezando a medir un poco con presión esofágica, pero la verdad es que los que tenemos medidos no da más trabajo, no subestima el trabajo respiratorio por el filtro. No tenemos problemas con eso. Bueno, no sé si quieren hacer alguna más o quieren ir cerrando. Gustavo, ¿querés comentar algo? No, yo Calucho. primero le quiero mandar Gustavo feliz Día del decía, Padre a todos los Calucho, que son padres y a los que están por serlo. Les quiero mandar saludos a Anita y a Oli, que están por ahí viendo también. Y bueno, agradecerles a ustedes la invitación. La verdad que siempre es grato poder colaborar con estas propuestas de la industria que tanto favorecen a la difusión de conocimiento, ¿no? Bueno, desde ya agradecido tanto a Gustavo como a Matías. Para nosotros es un placer el poder colaborar en conjunto, tanto los profesionales como las empresas, para difundir, obviamente, todas las nuevas estrategias, tácticas y metodologías que hay para la atención de los pacientes en una patología que, como bien dijeron y remarcaron ustedes, es algo nuevo y que todos están seguramente adoptando cosas nuevas día a día. Este es para nosotros un puntapié inicial que creo que es muy importante, y obviamente la idea es seguir en este camino para, en conjunto, poder entre todos mejorar la calidad de vida de todos los pacientes. Así que desde ya muchas gracias a todos los que estuvieron participando, que fueron una gran cantidad, realmente una muy linda sorpresa. Así que, y me uno al mensaje de Gustavo, felicidades a todos los padres y a los que seguramente lo serán también. Así que el próximo domingo, y bueno, seguramente nos estamos viendo pronto. Estén atentos, por mail seguro van a recibir alguna encuesta y el cronograma de los nuevos webinars. Y además, si quieren no solo el video de las charlas que dieron los licenciados, sino también alguna que otra consulta, ellos dejaron sus mails, pero si no lo llegaron a anotar, escríbanos y obviamente les remitimos toda la información. Les dejo, bueno, un saludo grande a todos y nos vemos. Chao, gracias. Chao, hasta luego. nos vemos. Chao, chao. Igualmente.